Padre, fíjese que me gustan mucho las cosas de Dios y he pensado en ser sacerdote. Ah, qué bien, me dice él, ¿no? Todo contento. Le digo, nada más que tengo un pequeño tema. Dice, ¿cuál es? Le digo, me gustan mucho las mujeres. A los 41 decido renunciar y a los 42 me quedé sin nada. Llego a una iglesia, paso al lado de un indigente, que era mi peor terror, ser indigente. Y estaba a 200 pesos de quedarme sin nada. Y de repente el indigente que había visto se me presenta de frente y me pide con una angustia, me dice, ayúdame por favor. Y lo único que tenía, que eran 200 pesos, saqué y se los di. Me fui caminando, me llegó una notificación de que me habían depositado 1,000 pesos. ¿Cómo sobreviví ese diciembre? Pues literalmente la providencia, ni siquiera lo recuerdo. Recibí una llamada y dice, oye, hablé contigo hace rato. No, hablaste con mi hermano. Ah, entonces ya te dijo que tu hermana se murió. Dice, me engreí con ella. Hoy te la entrego de regreso. Me enseñó a decir te amo, porque después de eso yo lloraba mucho, porque si nunca le dije a mi hermana que la amaba. Mi duda fuerte fue en la carrera, que tuve 4 años de profesores agnósticos o ateos. Yo le decía a Dios, yo quiero creer en ti, pero ya una parte de mí no cree. Y en una experiencia también muy intensa, muy dolorosa en AA, hoy tengo la certeza, ni siquiera te puedo decir la fe, o sea, hoy tengo la certeza de lo divino. Hay personas que cambian el día a alguien con lo que saben hacer y a veces incluso le cambian la vida. Personas que convierten su pasión y su trabajo en un regalo para los demás, convirtiéndolo en una forma de dar felicidad al mundo. A estas personas las llamamos felicidarios. Y en este espacio les damos voz, conversamos, aprendemos y nos dejamos inspirar por ellos. Soy Caterina Oleg. Y yo soy Nicolás Robles. Bienvenidos a Felicidarios. Un podcast para recordar que dar felicidad a otros es una forma de transformar al mundo. Bienvenidos a este podcast Felicidarios y hoy estoy muy contenta de este nuevo episodio que estamos haciendo con tanto amor y cariño para ti, para que puedas a través de nuestros invitados conectar un poco más con eso, cómo podemos cambiar el mundo. Hoy tengo un invitado muy especial que no solamente ha hecho cambios en su vida, sino que lo hace en las vidas de miles de personas. Alex Gómez Medina, bienvenido. Ay, gracias. Un placer, un honor estar aquí, amada Katy. Te amo. Muchas gracias. Alex, ¿qué haces el día de hoy? Me dedico profesionalmente al desarrollo del potencial humano. O sea, significa que creo experiencias para que hombres y mujeres puedan desarrollar su máximo potencial. Eso hago. ¿Y quién eres? ¿Quién eres? Esa pregunta es profunda. Pues soy en conciencia, soy un ser divino hecho carne que ha venido a cumplir con un propósito. Un ser que se autodescubre constantemente, que crece, que se transforma, que evoluciona. Eso soy. Para nosotros el día de hoy eres un máster que cambia vidas, eres un autor de un libro increíble. Sí. Creo que conectar con la energía de abundancia es algo que debemos hacer todos, Así ¿no? es. Todos en el mundo. Pero dime, ¿cómo empezó todo? ¿Cómo ha sido Alex de pequeño? Bueno, de pequeño, pues era tranquilo y estaba muy enfocado pues a jugar, a crear historias. Tenía una gran imaginación. Es algo que me sigue gustando mucho. Me encantaban los superhéroes y particularmente yo creía que a todos los niños, pero a mí me encantaban todas las cosas de Dios de niño, así muchísimo. Incluso llegó el momento en que le dije a mamá, mi mamá estaba orgullosísima porque le digo, mamá, quiero ser sacerdote. Y, ¡oh! No, o sea, era así, wow, un sacerdote en la familia. Y me llevó a hablar con el padre, ¿no? Y entonces ahí voy, ¿no? Con el padre. Entonces, dile, por favor, hijo, mi vida, dile. Y entonces llego allá con el padre y le digo, padre, fíjese que me gustan mucho las cosas de Dios y he pensado en ser sacerdote. Ah, qué bien, me dice él, ¿no? Todo contento. Le digo, nada más que tengo un pequeño tema. Dice, ¿cuál es? Le digo, me gustan mucho las mujeres. Y entonces, ¿Tenías 8 años? 10 años, ¿no? Y entonces agarra y ya me dio unos golpecitos en la mejilla. Me dice, ve, ten muchas novias y luego vienes y platicamos. Entonces, pues sí, tenía como este anhelo, ¿no? Entendía desde muy pequeño todos los temas que tienen que ver con la espiritualidad, con Jesús. Jesús, ya hoy no profeso una religión, pero Jesús es mi maestro. Y
y desde muy pequeño entendía las enseñanzas y siempre he estado, lo puse en la dedicatoria de mi libro a Jesús y al Todopoderoso, que desde lo invisible siempre me han educado, guiado, me han conducido por mi propio camino de despertar de conciencia, mi propio camino de despertar espiritual. Entonces, pues sí, es algo muy importante desde muy pequeño en mi vida. Encontré mi propio camino para poder apoyar a las personas a que desarrollen espiritualidad, ¿no? Porque a veces yo lo viví, tengo religiosidad, soy religioso, pero no he vivido una experiencia personal de lo divino. Y entonces lo religioso se vuelve solamente un dogma, sí, un rito. Y son hermosos, o sea, no me malentiendas, o sea, son hermosos los ritos, el dogma, pero creo que el orden debe ser primero la experiencia personal del hombre y de la mujer, del niño y de la niña, porque desde pequeños podemos tener esta experiencia, y después el rito, la doctrina, el dogma, todo. Si en dos palabras tuvieras que describir esa experiencia, ¿no? De vivir o despertar esa espiritualidad, ¿cómo la describirías en palabras? O sea, el despertar es conciencia de mí mismo y es amor a mí mismo. No es solamente hacerme consciente de mí, sino amarme. Yo comparto que la experiencia espiritual inicia con el amor a mí. Cuando yo me amo profundamente, quiere decir que ya me acepté con mi historia, con mis características físicas. Y desde ese amor expando el amor hacia todo lo demás, incluido Dios, el universo, la divinidad, Jehová, Yahvé, Jesús, como lo concibas. Yo he escuchado de niña muy seguido de que amor es el sacrificio. ¿Qué Mm. opinas sobre eso? Pues justo una de las cosas que enseño es que no es sacrificio. O sea, yo digo, las sombras del amor o con lo que se confunde constantemente el amor es el sacrificio. El sacrificio se puede hacer con mucho amor, pero también he visto muchísimas personas, yo mismo lo he hecho, sacrificarme con pesadez, con enojo. Ujú. El otro de las sombras del amor son los celos. Se cree que los celos es que te amo tanto que no quiero que nadie te vea, que nadie te acerque, se acerque a ti, ¿no? El apego, ¿no? Eres mía, eres mío. Y otro más es la preocupación. De hecho, cuando era pequeño, yo hablo mucho de Sarita, mi mamá, y de Pachi, mi papá. Pues Sarita, ella me enseñó que amar era preocuparse, que amar era sacrificarse. Entonces ella se preocupaba mucho porque era su forma de decirme te amo mucho. O sea, no andes descalzo, no salgas sin suéter. Entonces todo eso era una forma de decirme te amo con todo mi corazón, no quiero que nada te pase, ¿sí me explico? Pero el amor es amor y se siente como amor. El amor se expresa con palabras dulces, miradas tiernas, con besos, con abrazos, con actos de servicio. Esto es muy importante, actos de servicio, de generosidad y de bondad. Así nada más. Y el amor se siente como amor. No se siente ni como sacrificio pesado, ni se siente como preocupación, ni se siente como el miedo de los celos, Ujú. ni se siente como la angustia de qué le pasará al ser amado. ¿Sí me explico? Se siente como amor y el amor no duele. Wow, Alex, ¿qué retos has tenido que vivir para llegar a ser el que eres el día de hoy? Pues un montón de frentazos, equivocaciones, errores, falsos caminos, salidas fáciles. O sea, he experimentado, me siento muy contento de haber experimentado tanto, porque pues todo eso, todos esos errores, caídas, fracasos, dolor, tristezas, llanto, pues todo eso forma parte de la experiencia que va conformando una persona, ¿no? Y entonces pues yo, por supuesto, me fui también construyendo de esa manera, ¿no? Miedos, muchísimos miedos. Tenía miedo a dedicarme. Cuando ya descubro que mi vocación, que mi propósito de vida está por acá, fue como a los 39 años, Wow. pero me aventé 2 años con mucho miedo de soltar mi empleo, mi sueldo, mis ingresos fijos, porque decía, ¿cómo voy a pagar la colegiatura de mi hijo? ¿No? ¿Cómo voy a pagar la hipoteca? O sea, no veía yo una salida. Entonces, pues ese fue uno de los retos, ¿no? Experimentar mucho miedo de dejar lo conocido para lanzarme a lo completamente desconocido.
Una de las frases que amo y aprendí de ti es justo, si quieres vivir vida diferente, tienes que hacer cosas diferentes. Así es, tienes que atreverte a hacer. Y es un atrevimiento porque implica desafiarte a ti y ponerte incómodo, ¿no? O sea, todo lo que es diferente, por supuesto que me va a incomodar. Y entonces, cuando empiezas a ver la incomodidad como parte del proceso de la transformación, pues ya, entonces atenúa un poco, pero no por eso deja de ser incómodo. ¿Sí? Wow, me encanta conversar contigo de esos temas porque siento que son tan profundos y con palabras tan sencillas lo haces tan claro, Sí. ¿no? Me mencionaste que han habido caminos eh, confusos o cómo me decías, Sí, puertas falsas, caminos falsos. equivocados, atajos. Ajá. No, ¿Alguno de esos caminos que nos puedes compartir para que nuestra audiencia también sepa que por ahí no es? sí, mira, es que la explicación es más larga. Voy a ser lo más concreto posible. Primero, me sembraron a mí, como a la gran mayoría de las personas, un sueño, pero un sueño que no era mío. ¿Quién lo hizo? Mi mamacita chula, Sarita, ahí está Sarita, Sarita. Me Ujú, sentaba seguido con ella en la cocina, o sea, me llamaba Alejandro. ujú, Y yo, ¿qué? No se dice qué, se dice mande. Entonces ya va, mande, ven a ayudarme en la cocina, ¿no? Y entonces en la cocina me ponía a hacer actividades y ahí ella mientras me dictaba cuál era la que debería de ser mi carrera del éxito, ¿no? Mi sueño del éxito. Entonces me dice, mira, vas a acabar una carrera. Primero porque es muy importante para que tú seas alguien en la vida. Escucha eso, que seas alguien en la vida. Mi abuelita también me lo repetía, para que seas alguien estudia. Entonces imagínate, como si el ser no fuera, si no asiste a una academia, a un ujú. instituto, a una universidad. Pero era una idea y ella lo hacía con mucho amor, igual que mi abuelita. Entonces, estudié una carrera, te metes a trabajar al sector financiero, que te den seguro social, muy importante. Yo preguntaba si me iban a dar seguro social. Sí, sí. Prestaciones de ley le vamos a dar. Y yo, ¿me van a dar seguro social? O sea, me programó. Mm, Me dice, te generas una casa, una buena mujer y haces una familia. ujú, Entonces, cuando empiezo a llevar a cabo este sueño, sin que ella me lo dijera, mi entorno me lo dictaba que había que tener dinero. ujú, Y entonces, una de las puertas falsas fue que quería hacer dinero en una sola jugada. ujú. Era una fantasía, o sea, me quería hacer rico en un movimiento. Y entonces vivía angustia, 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 y el movimiento no salía. Ya merito, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, es una puerta falsa que toqué. La otra es que en ese proceso me olvidé de mí, que es algo súper común también. O sea, como tenía que estudiar, conseguir el trabajo, la buena mujer, la familia y la casa, en esa ecuación yo no estaba. Ujú, Aparentemente la felicidad, que es ujú, como se llama felicidad, ujú, estaba en conseguir esos elementos, en hacer, 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 hacer para conseguir estos elementos y entonces yo iba a tener la felicidad. Entonces, una puerta falsísima es olvidarte de ti mismo. Si no estás en la ecuación de tu propio éxito, pues simplemente no estás. Y cuando llegues a la cima de esa montaña, vas a experimentar vacío, o sea, se experimenta mucho vacío. Dices, no, no, yo lo único que quiero es, por ejemplo, tú que eres una mujer tan exitosa, ¿no? Y que vas regresando de París y entonces dices, lo único que quiero es llegar a París y presentar ahí mis vestidos y la pasarela y trabajas intensamente, pero si en ese proceso te olvidaste de ti, cuando llegues vas a ver insulso. Entonces subes la montaña y dices, creo que, o sea, ¿por qué no estoy sintiendo tan bonito? Entonces dices, llego a la cima de la montaña y no me satisface. Tengo las cosas que me había programado, la familia, el dinero, la prosperidad, los clientes, me dedico a lo que me gusta, pero hace falta algo, pues eso que te hace falta eres tú. Entonces esa es otra puerta súper mega falsa, ¿no? Pues experimenté también la traición, ¿no? O sea, yo traicionar, el ser, la deslealtad, la mentira. O sea, creo que cosas que todo hombre o mujer en mayor o menor medida experimenta, ¿no? Entonces esas son las puertas falsas que es necesario sentir el dolor que una mentira puede generar como para que te comprometas contigo mismo, no por ninguna norma ética, moral o religiosa, sino para que generes un compromiso personal con la verdad, ¿no? Con hablar con la verdad
calibrando que no por ser el hombre de la verdad o la mujer de la verdad te pases lastimando a las personas, generando verdades incómodas, pero sí un compromiso serio de hablar, de expresar la verdad, que de mi boca solo emane verdad. Entonces, esa es otra puerta falsa, ¿no? O sea, el haber mentido, el haber traicionado, el haber engañado, el haber transado, el haberme corrompido. O sea, he experimentado mucho. Hay otras cosas que no voy a contar en el podcast. Está bien, pero me gustó mucho cómo lo estás compartiendo porque justo estas, como dices, equivocaciones o esas puertas falsas, pues te llevan a un camino, o sea, lo que mencionaste, por ejemplo, pues trabajas mucho en lo externo y llegas ahí a la cima y luego sientes vacío. Eso es lo que mucho comparto también con mi comunidad de diseñadores, ¿no? Porque digo, no piensen que llegas a una pasarela y ahí está tu éxito, porque al final éxito es siempre una meta mucho más adelante y no es el proceso el que vives, no solamente estando, ¿no? Pues ahí en esta cima, ¿no? Entonces, agradezco mucho que lo aclaraste tanto. Alex, hablando de los retos y hablando de las situaciones difíciles, ¿hubo algún momento que sentías que no vas como por el camino correcto y que Sí. estás perdido? Fíjate que, bueno, te contaba que a los 39 descubro mi propósito. A los 41 decido renunciar. Aunque ya venía dando talleres y todo, decido soltar mi sueldo. Y a los 42 me quedé sin nada. Sin nada, pero es nada, nada. Perdí todas las tarjetas de crédito, no tenía dinero en mi cuenta, tenía 200 pesos en mi cartera. Era un diciembre, bueno, a los 41 no miento, a los 42. A los 41 renuncio y al año, o sea, tenía 42 años y me quedé sin nada. Era diciembre, yo no sabía que a las personas no les interesaba tomar talleres de desarrollo personal en diciembre, pues ya estaban en las posadas, ¿no? Y mi próximo evento iba a ser hasta finales de enero. Y yo estaba por ahí del 12, 11 de diciembre y me sentía desesperado. Había hecho todas las llamadas. Me considero una persona muy trabajadora, entonces había hecho todas las llamadas, todos los seguimientos. Ya había hecho todo el envío de mensajes y no tenía el resultado. Entonces ya lo único que me quedaba era hacer oración. Entonces me salí a caminar, a que me diera, me acuerdo que era una tarde, como la 1 de la tarde, una tarde así preciosa, con un sol muy, muy azul, poco usual en la Ciudad de México y nubes así bien blancas. Y yo iba caminando y decía, con pura angustia, puros diálogos internos. Llego a una iglesia, paso al lado de un indigente, que era mi peor terror, ser indigente. Me daba miedo quedarme sin nada. Y estaba a 200 pesos de quedarme sin nada. Y yo decía, puta, me veía como un indigente en Coyoacán, ahí arrastrando una caja, durmiendo en la fuente, barbón, oliendo mal. Me metí a orar y lo primero que hice es empecé a orar, pero oraba con mucha angustia. O sea, como te digo, desde niño siempre he tenido esta conciencia de Dios, pero mi fe ha pasado por diferentes etapas de maduración. Entonces tuve pues una fe infantil, pues siendo adulto de 42 años, ¿no? Orando con angustia, por favor, Dios, ayuda, te lo suplico. Y entonces estaba con esta angustia y como no tenía nada que hacer, pues seguí hasta que la angustia se agotó, porque como toda emoción llega un momento en que atenúa y la misma oración me llevó al amor. Empecé a sentir mucho amor y el amor me llevó a la paz y empecé a sentir calma en mi corazón. Cuando me levanto ya estaba yo en amor y en paz y entonces voy caminando hacia afuera de la iglesia y de repente el indigente que había visto se me presenta de frente y me pide con una angustia, me dice, ayúdame por favor, ayúdame, me dice, ayúdame. Y yo venía pues de hacer oración, de estar en paz y no titubeé, saqué mi cartera y lo único que tenía, que eran 200 pesos, saqué y se los di. Y se los di con amor. Y en ese momento me quedé sin nada. Y contrario a lo que yo mismo hubiera podido creer de que iba a sentir angustia, decir, puta, ahora sí no tengo nada, sentí una tranquilidad infinita. Dije, lo voy a hacer. O sea, de alguna manera lo voy a lograr. Comento yo que me fui caminando porque no tenía ni para el pecero ni para el taxi. Yo había vendido mi carro. Te digo, no era sujeto de crédito. Me fui caminando y casi para llegar a Coyoacán, en el centro, que donde vivía yo rentando un cuarto, me llegó una notificación de que me habían depositado 1,000 pesos. Entonces yo dije, esto tiene que ver con lo que acaba de pasar, pero todavía no tenía yo ni el espacio en mi corazón ni la madurez para comprender y descifrar qué era lo que había pasado.
¿Cómo sobreviví ese diciembre? Pues literalmente la providencia, ni siquiera lo recuerdo. O sea, no sé cómo lo logré, pero lo logré. Y fue un momento crítico porque durante todo ese año, pues me cuestioné en varios momentos si regresaba a trabajar, pero solo la idea de tener un currículum, vestirme otra vez de corbata, ir a pedir, dije, no manches, no. O sea, todo mi ser lo rechazaba. ¿Cuántos años trabajaste o sea, como empleado? Pues de los 20 hasta los 41. O sea, tuve un inter ahí de agente de seguros que pues es como autoempleado. Y pero sí, más o menos como 21 años. Y mi papá pues se jubiló como empleado. O sea, muchas veces quise independizarme, pero era tan fuerte mi programación de empleado que me asociaba, pero acababa siendo empleado de mi socio. ¿Sí me explicó? Ujú. Y eso es programación pura. Entonces sí, me pasó 2 veces, que según yo ya iba a emprender y socio de un despacho primero y después de un banco de células madre y acababa siendo yo empleado. O sea, mi programación me llevaba a emplearme. Okey, ¿y cómo sientes la diferencia entre, o sea, como para las personas que están escuchando, por ejemplo, que son empleados o los que son emprendedores? Porque, existe este sueño falso, ¿no? De que cuando eres empleado, que cuando seas emprendedor, pues ya vas Son a ser escalones tu arriba. propio jefe, ajá, y cuando eres emprendedor dices: "No, qué bien sería estar trabajando con un sueldo seguro y no estar Sí. preocupándose de 1000 cosas". ¿Cuál es tu experiencia que has estado en ambas partes? ¿Qué compartirías No, para bueno, ambos públicos? definitivamente la libertad que te acaba dando el emprender, pues es otra cosa. O sea, nada que ver, ¿no? No eres dueño de tu tiempo cuando eres empleado. Tener que pedir permiso para ir a ver el festival de tu hijo o pedir permiso para salirte de temprano el día de tu cumpleaños para poder llegar a cenar, pues ya es una limitante de la libertad. Claro, o sea, hay personas pues que encuentran mucha comodidad. Yo le encontré muchísima comodidad. O sea, también tiene muchos beneficios. O sea, tu desempeño te enseña muchísimo. Las empresas son grandes escuelas, te educan en sus diferentes etapas, te negrean durísimo. Y bueno, pues todo eso te da también, entre otras cosas, te da disciplina, orden, perseverancia, puntualidad, pulcritud. O sea, como que sí tiene mucho una empresa que ofrecer en ese sentido, cuando son empresas muy grandes. Las empresas pequeñas lo que desde mi experiencia te dan es que te permiten ver como muchas partes de todo el gran proceso. Y es cómodo, ¿no? Es cómodo y eh, pues tener el sueldo y es padre cuando tu trabajo se ve recompensado, pero no siempre sucede que sea recompensado de manera adecuada. Entonces, lo que yo acabo viendo, por ejemplo, en la gente que se emplea por muchos años, no todos, Ujú. es que acaban resintiéndose porque sienten que no es proporcional su remuneración con la entrega que le están dando a la empresa. Y de repente, pues la empresa, pues su gran finalidad, ¿no? Más allá de su misión y de su visión, su objetivo es la utilidad. Entonces, cuando un empleado ya no le es rentable, pues prefiere darle camino a nuevas generaciones y dar las gracias. Y entonces no hay lealtades, ¿no? En ese sentido, bueno, hay empresas que sí lo deben de tener. Y en el emprendimiento, pues ahí, al principio el trabajo es, yo creo que hasta más intenso que en una empresa, muchísimo más. Y lo que sí es muy importante es que para que un emprendedor pueda tener éxito requiere hacer un cambio completamente de mentalidad. Totalmente, totalmente. O sea, la mentalidad de empleado te va a llevar a querer ser empleado, a querer generar ahorros malentendidos que se acaban convirtiendo en pérdidas. Entonces, es cambiar una mentalidad, ¿no? Simplemente invertir. Completamente, la mentalidad yo creo que hace tanta diferencia. Yo lo experimento todo el tiempo, incluso al expandir la visión como empresaria o empresaria internacional, te topas con muchos, ¿no? Con muchos como techos mentales, ¿no? Como Ujú. dicen que y tienes que trabajarlo también para salir adelante. Claro, claro. Nosotros mismos vamos desbloqueando nuevos niveles, ¿no? O sea, digo, lo que tú estás logrando ahora es fascinante y hay un nuevo nivel, ¿no? Hace rato, antes de empezar el podcast, me platicabas de un nuevo nivel, ¿no? Estás trabajando para ese nuevo nivel. Igual yo, ¿no? Entonces, tengo un crecimiento, pero yo un techo en donde implica que yo requiero crecer como ser humano. O sea, la mejor estrategia que cualquier persona puede tener para romper cualquier techo en cualquier área de su vida es crecer como persona, no hay de otra.
Entonces, no porque ya haya crecido, ya rompí todos los techos, ¿no? O sea, necesito ir a otro crecimiento, otra expansión, y eso es incómodo. A veces me enfrento al propio dolor, pero ese proceso es el que me va a llevar a romper ese siguiente techo. A mí, a ti, a todo el mundo. ¿Podrías nombrar unas 5 diferentes incomodidades que puedes vivir para crecer? 5 diferentes incomodidades. Claro, la primera es que mis creencias, yo me enamoro de mis creencias. Todas las personas se enamoran de sus creencias, pero las creencias no te dan resultados. Bueno, las creencias limitantes, aclaro. Entonces, resulta de que yo, o sea, como hablo con mucha pasión, tú me preguntabas acerca de las tarjetas de crédito y yo te hablaba con una pasión como si dominara el tema de las tarjetas y cómo se debían de manejar. Y estaba endeudadísimo. ¿Sí me explicó? Entonces, pues esas creencias son muy incómodo dejarlas porque es reconocer con tu ego grandotote o con mi ego grandotote de que estaba equivocado, de que no sabía cómo hacerlo, de que hay unas nuevas creencias que me iban a ayudar. Entonces, una incomodidad fuertísima son transformar creencias y con lo que conlleva de dejar que se caiga un poco tu ego o dejar que se caiga tu ego. Otra incomodidad es cambiar los valores. Los valores, por ejemplo, los defendemos a capa y espada, los valores familiares, religiosos, nacionales, de género. Sin embargo, si el valor no te da felicidad, pues hay que cambiarlos. Y entonces es muy incómodo cambiar los valores. Yo, cuando empecé en el desarrollo personal, mi principal valor lo había puesto yo como Dios. O sea, lo más valioso para mí es Dios. Y la regla que yo había puesto es que yo tenía que ser casi un santo para que sintiera que mi valor número 1 se cumplía. Entonces, ¿sabes cuándo pasaba eso? Nunca. O sea, nunca, nunca, nunca. Entonces siempre me sentía pecador, siempre me sentía malo, siempre me sentía en falta con Dios y entonces no disfrutaba. Por muchos años cambié el valor Dios por el valor amor. Y me dio amor incondicional y le puse una regla sencilla: sentir y entregar amor, tan tan. Y me funcionó. Pero en mi escala de valores puse, por ejemplo, la paz como en cuarto lugar. Entonces yo decía, por un amor yo me juego la paz. Así lo decía, hasta que perdí la paz. Cuando pierdes la paz dices, ay, no, sí vale la paz. Entonces ahí viene el ego que se quiere sostener, casi digamos, toda mi enseñanza fundamentada en el amor. ¿Y cómo es que voy a bajar el amor? Pues sí, hay que bajarlo. Y entonces subí la paz. Ahora es más importante para mí la paz que el amor. Es más valioso. Entonces, si en una decisión está el amor, pero perder la paz, ya no voy por ese camino, ¿sí me explico? Entonces voy la paz y me genero el amor, ¿sí me explico? Así es como son algunos de los caminos, por ejemplo, incómodos que una persona, ¿no? Es renunciar, por ejemplo, a círculos afectivos. Ese es súper incómodo, ¿no? De repente, a veces los círculos tóxicos pues, se encuentran en la familia, en los seres amadísimos. Y entonces generar una amorosa distancia es incómodo, porque vienen los valores como, ay, son ingrato, o sea, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ahí está otra fuerte incomodidad. Estas diríamos, es la quinta, ¿no? Mencionaste algo importante, ¿no? Generar felicidad o vivir desde felicidad. ¿Qué tan importante crees que crear felicidad para otros puede hacer cambios en el mundo? No, pues total, el propósito de vida se trata un poco de eso. O sea, el propósito es servir. Yo ahora estoy escribiendo un segundo libro en donde expreso que el gran propósito del ser humano tiene que ser, bueno, no tiene que ser, sino es el expresarse a sí mismo, ser primero, y después servir. Nada sabe tan delicioso como cuando sirves en el área en la que naciste para servir. Cuando generas un placer, una alegría, ¿no? Una satisfacción a través de tu servicio y creas felicidad en los otros, eso te genera dicha, gozo, plenitud, sensación de utilidad, de servicio, de tener un lugar en el mundo, en el universo. Entonces, no, lo considero muy importante, ¿no? Llevar la felicidad a otros desde tu servicio muy particular. Yo me quiero imaginar lo que debe de sentir Caterina cuando ve una novia vestida, ¿no? O sea, la dicha, ¿no? De verla a ella, de sentirse radiante, lo más hermosa. Entonces, nadie tiene esa sensibilidad para imaginarlo, para crearlo, para dibujarlo, para coserlo, para generar todo, como tú, de una única manera. Igual para mí, cuando
por ejemplo, doy un webinar y anoche puse el de una grabación de un testimonio que se graba en un grupo de WhatsApp. Pues me genera una dicha cuando veo tanta conciencia, tanto despertar, tanto crecimiento, tanta alegría de una persona que ha trabajado en sí misma, pues eso me genera gozo. Entonces, fui útil, creé las condiciones para que ella, no yo, sino para que ella diera un salto de conciencia, hacerse responsable de ella misma, de su alegría, de su felicidad, de sus emociones. Sí, eso es, eso es a lo que se refería, por ejemplo, Pedro y Jesús en algún diálogo le dice, bueno, ¿y estás bien acá? ¿Te quieres quedar? Digo, no es exactamente así el diálogo. Y le dice Pedro a Jesús, dice, ¿a dónde más iría, maestro, donde pudiera tener palabras de vida eterna, ¿no? Pan que quite el hambre, vino que quite la sed. ¿Qué es ese alimento que quita el hambre y la sed? Es la conexión contigo y el servicio. Eso es. Si no tienes eso, sin importar en dónde estés, vas a experimentar vacío. O sea, va a experimentar vacío una persona. Entonces, servir siendo tú genuinamente es un gozo, es el gozo de la vida. Algo que mencionaste y me llega también a mi corazón porque siento que el propósito de vida es lo que me ha hecho tanto superar muchas dificultades y salir muy adelante. ¿Cómo descubriste tú tu propósito de vida? Fíjate que primero fue necesario que por la búsqueda de esta estabilidad económica, otra puerta falsa, me olvidé de mí y de repente tomo un entrenamiento de ventas con crecimiento personal. Y cuando lo tomé, tuve una oportunidad de contrastar lo que yo estaba viviendo y experimentando con la familia, el trabajo seguro, los viajes, el carro, todo, versus lo que experimenté en ese entrenamiento. Me sentí ilusionado, entusiasmado, sentí que mi cabeza era como un avispero de nuevas ideas, me sentí creativo, emocionado, enamorado de la vida, inspirado, con esperanza. Entonces, cuando tuve ese contraste, dije, puta, no, o sea, fui como la rana que hirvió. ¿Te sabes esa historia? No. O sea, tú pones en agüita tibia, pones una rana, ajá, y en otra pones así agua hirviendo. Entonces avientas a la rana en el agua hirviendo y salta inmediatamente, se sale. Pero si tú pones a otra rana, la pones en agüita tibia y le empiezas a subir al fuego, es tan paulatino el incremento de la temperatura que cuando la rana se da cuenta que está a punto de hervir ya no tiene fuerzas para salir. Entonces fue tan despacito este desmembramiento de mis sueños que para cuando yo quería salir, pues ya estaba súper atado, o sea, tenía muchos compromisos justificados, mi familia, mi hogar, mi hijo, y decía, pero me está haciendo profundamente infeliz lo que estoy haciendo. Entonces fue hasta que vi el contraste de lo que el desarrollo humano me podía dar, que sentí así como un despertar. Dije, o sea, yo nací para esto. Wow. Y empecé a meterme y entre más me metía, más me emocionaba, más me inspiraba, más me latía el corazón. Esa es una señal para las personas que de repente se dicen la mentira de no sé, no sé, no sé. Cuando tú quieres resolver las cosas desde la mente, desde el diálogo mental, seguramente te vas a equivocar. Tienes que ir a lo que siente tu corazón. Si algo te entusiasma, te emociona, pues eso no es mentira. ¿Sí me explico? Las argumentaciones te van a llevar por laberintos que te extravían. Pero el corazón, esa es la brújula, ese te dice, acá es, no te hagas, la pasión está acá. Lo que hace que tu corazón bombee fuertísimo es esto. ¿Cómo llegaste a estas ventas? ¿Cómo llegaste a este entrenamiento de ventas? Ok, estaba en una expo de bebés aquí en el World Trade Center, en la empresa de células madre con la fuerza de ventas. Entonces estaba aburrido, hastiado y dije, voy a salir. Entonces me salí, me metí a una expo que había, Exposer, creo que ya no la emiten. Okay. Y ahí en un stand me atrapó un entrenador de ventas con crecimiento personal. Y como yo sabía hacer Google Ads, entonces me dice, te cambio eso por mi entrenamiento. Y dije, bueno, pues no pierdo nada. Era los jueves a las 6 de la tarde, de 6 a 2 de la mañana. Y yo salía, o sea, entusiasmadísimo. Decía, wow, ¿qué es esto? Esto es fascinante. Porque yo había visto el desarrollo personal, pero creía que era como para adolescentes. O sea, increíble, ¿no? Ya lo había descartado. Decía, no, es como para chavos. Wow. ¿Tienes alguna historia de tu vida que te ha cambiado como el rumbo y, o sea, que sí te ha marcado fuerte eso y que la quieres contar? Sí, claro, tengo varias, pero bueno, me viene a la mente la de mi hermana. Cuando yo tenía 16 años, recibí una llamada y dicen, esta fue la segunda llamada, dice, oye, hablé contigo hace rato. No, hablaste con mi hermano. Ah, entonces ya te dijo que tu hermana se murió. Wow. Me quedé así frío.
¿no? Tenía yo 16 años, era, mi hermana era profesora, era mayor que yo, era profesora de primaria y estaba estudiando simultáneamente la carrera de ciencias políticas. Entonces también así como que la mejor. Y ella de repente viajaba mucho con una amiga, iba de copiloto, se pasa el alto un microbús y la mata instantáneamente. Entonces fue un drama tremendo. Desde cómo me enteré fue muy doloroso, así como te dije. Muy Entonces pegué un grito y mamá, ¿qué pasó? Y tuvo un accidente, Gaby, ¿no? Y ya le había dicho, ya se había salido mi hermano porque él fue el primero que recibió la llamada. Y entonces dice, ¿cómo? ¿Y dónde está? No, pues que está en tal dirección, porque me dio la dirección el señor, ¿no? Era la lateral ahí de San Fernando, en San Fernando y Periférico, antes de que hicieran el tren ligero ahí. Y entonces me dice, pues consíguete con los vecinos que nos lleve. Y ahí fuimos. Es como me habían dicho que había muerto, todo el camino nos subimos a una combi, mi mamá, yo y el vecino. Entonces yo iba bajando a la corte celestial. Dios, por favor, que se hayan equivocado, que no sea ella. Por favor, te lo pido con todas mis fuerzas, ¿no? Entonces llegamos y me acuerdo que cuando vi a lo lejos el accidente, me bajo de la combi y me caigo de los nervios. Y después pego una carrera, no espera a mi mamá, espérame, no la esperé. Y cuando llegué, ahí estaba mi hermano con los ojos llorosos y yo reconocí el cuerpo cubierto con la sábana, el cuerpo de mi hermana cubierto con la sábana. Entonces me acuerdo que le empecé a pegar así a un poste, ¿no? Así con todas mis fuerzas. ¿Por qué? ¿Por qué? Empezaba yo a pegarle y en eso mi hermano me grita, me dice, cálmate. Dice, ahí viene mi mamá. Y cuando veo a mi mamá, o sea, sí, es definitivamente la escena más desgarradora que he vivido. Mi niña, empecé a gritar, mi niña, pero estaba tapada con una manchita de sangre en el costado, ¿no? Estaba tapada. Entonces, mi hermano y yo la detuvimos. No, mamá, no, pero la quería destapar, quería abrazarla, ¿no? Entonces, detener a una madre así, llena de dolor, ¿no? De, de tristeza. Pues fue terrible, ¿no? Pero ahí empezaba nada más. Mi mamá tuvo un duelo de 20 años. Wow. Un duelo de 20 años. Fue un año completo, fue diario al panteón. Diario, diario, ¿no? Entonces la despedida de mi hermana también fue muy dramática. Hablarle a toda la familia, soy de una familia muy numerosa. El velorio dramático, ver las palabras que le decía mi mamá. Aprendí mucho de mi mamá, de su valentía. Decía, gracias Dios por haberme prestado a mi hija. Dice, me engreí con ella. Hoy te la entrego de regreso. Yo te pedí que me dieras solo una niña porque somos 5 hombres y una mujer. Wow. Yo te pedí que me dieras solo una niña porque mamá tenía la creencia que las mujeres sufrían mucho. Entonces dice, nada más quiero saber lo que es ser mamá de una niña, pero no quiero tener muchas porque sufren. Dice, me la diste, me engreí con ella y hoy te la entrego de regreso. Fue muy conmovedor. Al día siguiente nos, nos organizamos para irnos y me acuerdo que el panteón, el parque memorial, es como un jardín muy al estilo gringo. Y entonces en una colina estaba pues ya todo preparado. Había empezado siendo un día soleado, el día de su sepelio, de su entierro. Y, pero yo lo veía gris. Sin embargo, cuando ya llegamos a la cúspide, yo fui de los primeros en llegar junto con la carroza. Conté 50 carros y 2 camiones. Yo decía, era una jovencita de 23 años. Y dejó mucha huella mi hermana, ¿no? Muchas personas que la amamos, ¿no? Y entonces resulta que de los 5 hermanos, el más chico no fue porque era muy chiquito, tenía 12 años y dijeron, no, está muy fuerte para él. Yo tenía 16, ya era alto. Entonces llegó la carroza, sacamos la caja entre los 4 hermanos y, y el director de la escuela donde ella trabajaba organizó a los niños. Como ella murió un 30 de mayo, acaba de pasar el Día del Maestro, ella había organizado la ceremonia del Día del Maestro. Entonces llevó a 30, bueno, llevó a un camión lleno de niños, que no sé, o sea, imagínate, ¿no? Vestidos de blanco hacen un, un una contención de puros niños con un clavel. Bueno, no, clavel, ¿cómo se llama el otro, el blanco? El alcatraz, ¿cómo se llama? Sí, alcatraz, ¿no? No sé. Una flor blanca.
Y entonces ahí caminamos nosotros en medio y ya pusimos el féretro en el elevador. Y entonces varios hablaron, ¿no? Ahí aprendí de mis tíos que hablaban. Todo eso es aprendizaje. Y me acuerdo que Amor era alumna de mi hermana, y una niña de, pues, creo que le daba clase a tercero, entonces tenía 8 o 9 años. Declama el poema que mi hermana le enseñó. ¿Te das cuenta? O sea, fue poético. Y de hecho cuento esta parte que digo, y como si el clima supiera de la tristeza, se nubló y empezó a llover de chipi chipi así, dramático. Entonces, pues palabras de mi mamá, de mi papá, personas poniéndole joyas ahí a mi hermana. Me acuerdo que no habíamos querido empezar a poner la tierra porque el que era su novio, que mi mamá en ese momento no lo quería, pero después lo adoró, era cantante. Entonces no llegaba y no queríamos hacerlo. Y es que llegó con un trío. Mm. Para ser más dramático todo. Entonces, las canciones que ahí se cantaron me quedaron ancladas como un ancla de dolor, ¿no? Y entonces esa experiencia a mí, como otras tantas que he tenido también, todo mundo tenemos, ¿no? Pero esa en particular me enseñó a decir te amo, porque después de eso yo lloraba mucho, porque decía, nunca le dije a mi hermana que la amaba. Nunca le dije. Eh, Días antes me fue a buscar a la calle de enfrente donde yo tenía a mi novia y ella había ido a trabajar, te digo, trabajaba y estudiaba y no iba tan arreglada y yo le dije, ay hermana, ¿por qué viniste sin pintarte? ¿No? Porque te vio mi novia, ¿no? Imagínate, me dice, así como el sacerdote cuando me pegó así en la... Me dijiste, ay hermano, dice, ¿en qué cosas te fijas? Mira más adentro. Y sí, perdón. Ajá. Y, por ejemplo, justo que tú querías ser sacerdote y al tener un golpe tan fuerte de perder tu hermana, ¿no perdiste la fe en Dios? ¿No lo reclamaste? Sí, sí le reclamé, sí, claro que le reclamé, pero ese evento no fue tan fuerte. Creo que mi duda fuerte fue en la carrera, porque tuve 4 años de profesores agnósticos o ateos, y aunque yo defendía con fuerza mi fe, yo le decía a Dios, yo quiero creer en ti, pero ya una parte de mí no cree en ti. O sea, ya creo que posiblemente fue una invención de mi mente, sí. En ese momento no perdí la fe con lo de mi hermana, pero más adelante estuve a punto, a punto. Y en una experiencia también muy intensa, muy dolorosa en AA, en Alcohólicos Anónimos, recuperé completamente. Tuve una experiencia de Dios a los 20, el 25 de enero de 1997. Ese día ¿Tuviste tema volví con a alcohol? nacer. Sí, leve, no tan fuerte, pero sí tuve, o sea, sí era así como borracho de fin de semana. Okay. Hoy acabo de cumplir ahorita el 5 de junio 27 años de ser abstemio. Mi papá ha tomado mucho alcohol y prácticamente puedo decir que toda la vida se ha perdido por eso. Sí, Familia, él siempre tenía como la idea de que en algún momento pudiera regresar a la vida normal, ¿no? Con la familia y todo, y eso no pasaba. Y al final, pues también murió por temas de alcohol. sí, lo lamento. Sí, yo vi muchas de esas historias y bueno, afortunadamente no llegué yo al nivel de beber diario. Bebía los fines de semana, viernes y sábado, pero sí hice muchas estupideces y sí pude retirarme, ¿no? Entonces, ya 27 años de no beber. Wow, felicidades. Gracias. Felicidades. Mencionaste justo que en cuanto estabas estudiando, ¿no? Estabas en este como, Conflicto. en ese conflicto, sí, en esta Ujú. duda. ¿Cómo lo superaste o qué es lo que pudieras hoy compartir a esas personas que están en un estado similar? Sí, hoy tengo la certeza, no, ni siquiera te puedo decir la fe, o sea, hoy tengo la certeza de lo divino, de Dios, del Padre, del Todopoderoso. Tengo conversaciones con Él. Él vive en mí, vive en ti. Él está entre tú y yo, está en ti y está en mí. Está en todo lo que se ve y en lo que no se ve. Hoy esas palabras no son vacías para mí, lo experimento, lo vivo, veo los milagros constantes. Lo que pasa es que pues tenía una fe muy infantil a los 26, entonces defendía yo antes mis maestros así aguerrido, pues más bien defendía mi religión, más que defender
mi propia fe, ¿no? Mi propia experiencia. Y sí, a los 8 años yo había tenido en mi primera comunión una gran experiencia de Dios. Pero sí me sentía frío, me iba enfriando cada vez más. Y la forma en que la superé es que me invitan a una experiencia de AA. En esa experiencia hago una escritura y tengo una experiencia de Dios. O sea, lo sentí. Entonces ya no, claro, mi mente inmediatamente después de que lo sentí empezó a cuestionarse, ¿no? Pues quizá fue el sol, quizá fue el mareo, quizá fue, o sea, a quererle dar una justificación porque la mente de alguna manera estorba para la experiencia espiritual. O sea, necesitas aprender a silenciarla, necesitas aprender a someterla, a montarla, a domarla, para que puedas vivir la experiencia. Cualquier ser humano puede vivir una experiencia espiritual, pero primero sí es importante que dome a su mente. Porque yo teniendo algo que considero un evento milagroso, pues me cuestionaba y creo que no lo viví. O sea, pero instantes después, o sea, lo viví, estaba yo arrodillado, con los ojos cerrados, pues en una dinámica que me pone, se llaman padrinos en Alcohólicos. Mi padrino, un hombre muy espiritual, Jorge Novoa, un albañil con segundo de primaria, pero con una fuerza espiritual sorprendente. O sea, sacada de su propia experiencia de vida, un alcohólico crónico, de los que de porochín era. Y de ahí se rehabilitó. Y esa experiencia de dolor, que ahora los grandes maestros describen que las experiencias profundas de dolor te pueden llevar en un camino o a la muerte o a la iluminación o a la experiencia espiritual. Sí. Y entonces me dice, a ver, híncate, siente eso. Me dice, busca naturaleza. Y cuando me dice eso, empiezo en mi imaginación a ver unos árboles y siento unas de luz, unas energético, magnético, que hoy lo experimento más seguido, en las palmas de mis manos. Y dije, ¿qué es esto, no? Pero lo empecé a sentir más fuerte, así como si un haz se atravesaba. Yo estaba hincado con los ojos cerrados y de repente ese haz con fuerza dirigió mis manos y me las juntó así, ¡fuc! Y entonces me espanté, dije, ¿qué es esto? Grité y me dice mi padrino, que no sabía lo que yo estaba viendo, me dice, es tu regalo. Y entonces al hacerle así, o sea, dice, llévalo a tu corazón. Entonces, al hacerle así siento una como esfera, un calor y empiezo a gritar, gracias, gracias, tú sabías que yo necesitaba que me toque. Entonces me empecé a revolcar, estaba en el pasto y empecé a llorar, gracias, gracias, gracias. Y ya cuando pasó, digamos, mi euforia, mi catarsis, dije, ¿pasó o no pasó? O sea, me lo empecé a cuestionar. Dije, ¿pasó o no pasó? Pero era evidente, porque la mente te lleva por laberintos intrincados que te iban a perderte. Claro que pasó, lo viví, vi el cambio, mi mirada fue diferente, experimenté una sensación de paz extraordinaria, única. Y a partir de ese momento se reseteó mi fe. Sin embargo, todavía le faltaban varios pasos, porque ahí yo tenía 26 años, todavía le faltaban varios pasos de maduración para llegar a la fe que hoy tengo, ¿no? Mi fe seguía siendo infantil, ¿no? Esperando que, o sea, creyendo en un Dios que respondía a mis acciones, ¿no? Un Dios castigador, un Dios que me observa, un Dios, pues bueno, hoy siento y pienso diferente. Recordé que cuando era pequeña asistía a un seminario junto con mi mamá que hablaban como mucho de, pues algo de amor, de potencial, ¿no? Infinito de ser humano. No recuerdo bien las palabras, pero sí recuerdo cómo yo lo había sentido y que incluso hacían como algunos, o sea, decían, cierra los ojos, ¿qué es lo que ves? Observa lo que ves, anota lo que ves e incluso dibuja lo que ves. Y yo recuerdo que yo empecé a dibujar diferentes como flores, diferentes cosas y después cuando lo estaba compartiendo decían, sí, los niños están muy abiertos, ¿no? A estas energías, a ese portal, pueden ver muchas más cosas de lo que normalmente ven los adultos. Y cuando la compartí esa experiencia con mis compañeros del colegio, como que empezaron a cuestionar, ¿no? Ay, ¿en serio? No sé qué. Y yo recuerdo cómo yo un tiempo decidí elegir de que todo eso era cuestión de imaginación. Y justo lo que estás compartiendo, ¿no? De que la mente está todo el tiempo como que quiere justificar, quiere escapar de ahí, ¿no? O quiere clasificar, dice, sí. ¿Dónde meto esto? No tiene un cajón, entonces dice, no, lo voy a meter en el cajón fantasías o alucinaciones.
Sí, entonces te agradezco también por compartir pues esta experiencia, porque también, y yo creo que sí hay muchas más cosas de las que vemos, Claro, ¿no? De lo que podemos ver con nuestros ojos, ¿no? Sino que hay mucho más lo que podemos sentir. Incluso digo que hay muchas más cosas las que no vemos de lo que las que por vemos. supuesto. Alex, si el día de hoy pudieras tener un micrófono o un megáfono y tendrías 1 minuto o 2 minutos para compartir un mensaje que te escuche todo el mundo, Ujú. ¿qué sería? Le diría, entrégate al amor, aprende a amar, aprende a amarte, expande el amor en ti, en tu cuerpo y ama a todo, de la única manera que el amor puede ser incondicional. Ámate a ti, ama a tu entorno, ama la naturaleza, lo visible y lo invisible, ama a Dios. Eso es lo que les diría. Muchas gracias. Y mm, si pudieras cambiar algo de tu pasado, sabiendo que eso no modificaría nada de lo que eres el día de hoy, ¿qué sería? Pues quizás haber sido más valiente en diferentes momentos. Creo que permití que el miedo en diferentes etapas de mi vida se apoderara completamente de mí y postergó nada más. O sea, no bloqueó, pero sí postergó. Entonces, si hubiera sido más valiente en diferentes momentos, creo que hubiera acelerado mi propio proceso. No cambiaría nada de lo que soy, pero lo hubiera hecho más rápido. ¿Alguna situación en específico? Sí, por ejemplo, lo que te comenté que me tardé 2 años desde que descubro que el desarrollo personal es lo mío hasta que renuncié, 2 años. O sea, son más de 700 días en los que yo no era feliz trabajando en lo que trabajaba. Entonces pude haberlo acortado. Por ejemplo, también ser completamente honesto. Tuve mucho miedo de lastimar a personas. Y si hubiera sido valiente de decir la verdad, creo que hubiera ahorrado mucho dolor a esas personas. Entonces, sí, creo que eso es lo que cambiaría. Ser más valiente y no permitir que el miedo me arrinconara por el tiempo que me arrinconó. Eso sería lo que cambiaría. Wow. ¿Qué es felicidad para ti? Felicidad, felicidad, pues es la alegría de servir, es la alegría de ser y de servir, es la alegría de poderme expresar genuinamente como lo que soy en verdad, sin quitando los personajes, las máscaras, sino dejando que yo florezca en lo máximo para que desde ahí encuentre esta forma deliciosa, única, maravillosa de servir a mi entorno, de servir a las personas, porque eso es compartir mi alegría, es felicitar. ¿Quisieras compartir algo más antes de cerrar ese hermoso espacio con esa audiencia que quiere aprender más de cada ser humano que está aquí compartiendo su experiencia? ¿Hay algún mensaje más que quieres dar? Sí, o sea, les diría que todos necesitamos aprender, que si no lo aprendiste en tu seno familiar, todos necesitamos aprender a ser felices, todos necesitamos aprender a perdonar y todos necesitamos aprender a amar. Entonces, aquello que no sepas, aquello que tú no sepas, alguien más lo sabe y te puede mentorear, te pueden enseñar a ser feliz, a amar, a disfrutar, a conectar contigo, a perdonar, a reconciliarte, a servir, a encontrar una vida plena. Entonces, no tenemos nosotros por qué descubrirlo con nuestro ensayo-error solamente, porque eso puede prolongar mucho, sino que podemos buscar mentores, como tú que eres mentora de tantas mujeres, mentores que nos ayuden a acelerar nuestro proceso. Eso es lo que podría decir. Wow, muchas gracias. ¿Dónde te pueden encontrar Me en tus redes sociales o dónde pueden encontrar tu libro? Sí, gracias. Pues bueno, me pueden googlear Alex Gómez Medina, pueden buscar así master.alex Gómez Medina. Mi libro está en Gandhi, en Sanborns y en Amazon. Y bueno, pues por ahí a través de mis redes, quienes lo elijan, pues me pueden mandar un mensajito y les voy a regalar un audio de cómo conectar con el amor. Una visualización que yo tengo que se me hace que una de las aportaciones más importantes que puedo hacer es enseñar a las personas a que aprendan a amar. Es una visualización que me manda un mensajito, se lo hacemos llegar. Wow, qué bonito. Te agradezco de corazón por aceptar esa invitación y por compartir tanto amor con la Sí, audiencia. y quiero cerrar diciendo que te admiro, que te amo y lo que te dije. Si tú fueras mi hija, yo me sentiría muy orgulloso de todo lo que estás haciendo.
Eres una mujer ejemplar, excepcional. Dejar atrás, yo en general admiro al migrante, a todos los migrantes, pero dejar atrás tu país, tus costumbres, por ir por tus sueños. Yo recuerdo haberte escuchado en una ocasión decir que de niña soñabas que podrías hacer de Ucrania, de tu ciudad, el lugar central de la moda. Y decidiste migrar y tu sueño lo has llevado por diferentes países. Admiro eso, tu entrega, tu pasión. No te quedas con eso simplemente, sino que además lo quieres compartir con más personas. Entonces, eh, estoy seguro, porque he tenido la oportunidad de verlo muchas veces. Aquellos papás que energéticamente vienen y visitan a sus hijos, les dicen, no tuve la oportunidad por mi experiencia de vida de decírtelo personalmente, pero a través de este cuerpo te lo quiero decir, estoy orgulloso de ti, hija. Gracias. Placer. Y en esa nota tan emotiva vamos a terminar ese hermoso episodio de nuestro podcast Felicidario. Recuerda, si conoces a alguien que lo tiene que escuchar y sabes que este mensaje le puede ayudar en algo, compártelo. Y nos vemos en los próximos episodios de Felicidarios. Gracias por acompañarnos en este episodio de Felicidarios. Aquí creemos que quienes dan felicidad también merecen ser escuchados. Y por eso este espacio existe, para amplificar esas voces que inspiran, que transforman y que nos recuerdan que cuando damos felicidad, también la encontramos. Si este episodio resonó contigo, si tocó tu corazón, o si tú también crees que dar felicidad es el camino para lograr la nuestra, entonces suscríbete al canal, comenta, compártelo y envíaselo a esa persona que sabes que necesita escucharlo hoy. ayúdanos a que este mensaje llegue más lejos. Porque Felicidario no solo es nuestro podcast, Felicidario es tu podcast.